personas que llegaron después. Aquí al doctor Chiré, mi amigo, mi doctor. Y también vi el caballero, bienvenido, y a los dos jóvenes que están en la parte de atrás, bienvenidos. Pero en esta mañana nos acompaña una persona bien especial. Nos acompaña el pastor Rojas y su esposa Gloria. Mi hermana, sea bienvenida. Hace añitos que ya no nos veíamos. Déjenme decirle que la hermana Gloria, el pastor, ellos fueron miembros de nuestra iglesia, vecinos de allá de nuestros hermanos Flores, tengo entendido, ¿verdad? En aquellos años, ¿verdad? Aquellos tiempos. Mi hermana, sea bienvenido. Ellos eran sus vecinos. Bueno, ellos eran sus vecinos. Sean bienvenidos en esta mañana, nos da gusto. El pastor William, él viene trabajando ya varios años, trabajó en Colombia y tiene iglesias acá y tuvo bien el doctor Espinosa contactarlo y en esta mañana él es el encargado de traernos la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Doctor, amigo y futbolista, compañero en fútbol en el partido, ¿va? Le da risa a Walter porque también jugábamos, ¿ya? Pastor, ¿se acuerda aquellos tiempos? Me pregunta si todavía juego, le digo, no, ya tiene añitos que ya dejé los tacos por ahí, pero el pastor todavía sigue jugando, me da gusto que siga manteniendo. Bienvenido a su iglesia y que Dios lo use en esta mañana. Gracias, Gerardo. Un placer para mi esposa y para mí estar aquí, hermano. La verdad que recordamos esta iglesia con mucha gratitud. Aquí mis hijas pasaron unos buenos años. Y saben, recuerdan esta iglesia. Eliana y Erika tienen gratos recuerdos de muchos de los jóvenes en esa época. Ya no, algunos no están. Veo algunos por acá. Ya no son jóvenes, yo sé que sí. Pero qué bueno verlos, hermanos. Evelyn, qué bueno verte. Bueno verlos, algunos. Bueno, falta un cuarto para las 12 y uno no es el pastor de la iglesia ni ha estado allí al tiempo. ¿A qué horas terminan aquí regularmente? ¿No hay problema? ¿No hay problema? No, pero no vayan ustedes a hacer como algunos hermanos. Usted puede predicar hasta la 1, pero ellos se van a las 12. No van a ser así, hermano, ¿ok? Bien, hermanos, me gustaría en esta mañana déjenme que es un poquito estrecho acá para puedo usar el Si ustedes escucharon bien la lectura bíblica, hablaba de Daniel capítulo 1, versículo 1 al 9. Pregunto, ¿es para todos conocida la historia de Daniel? ¿Es conocida la historia de Daniel? ¿Verdad que sí? ¿Se la pueden repetir? Una historia muy conocida y muy interesante. Daniel vivía tranquilamente con su mamá, su papá, sus hermanos, en un pueblito. Yo no sé cómo se llamaba ese pueblito, pero me gustaría en esta mañana ponerle un nombre a ese pueblo. Posiblemente viviera allá en Tamaulipas, si fuera México, o si fuera en Colombia, viviría allá en Medellín, o si fuera puertorriqueño, viviría allá en San Juan, si fuera peruano, viviría allá en Lima. Daniel estaba en su casa. Y de pronto llegó el imperio, y el imperio lo arrancó de su hogar. Yo quiero que fíjense bien, un muchacho de los 18, 20 años, arrancado de su hogar. ¿Saben? Los hebreos, los judíos, son muy parecidos a los mexicanos. Los mexicanos dicen que como México no hay dos, quieren mucho su país, son muy nacionalistas. Si algo es particular en los judíos es que quieren estar en su país. Aman mucho su tierra. Si usted lee las historias, los judíos aman mucho su país. Para ellos, Israel es lo máximo. Decirle a un judío que fuera a pasear a Babilonia en la época de Daniel no tenía ningún interés.
Pero Daniel fue arrancado de su casa. A los 18 o 20 años fue arrancado de su casa. Ahora, imagínense el cuadro. Hey, guys, listen to me. Imagínense el cuadro. 18 años y te arrancan de la casa. Te separan de tu papá, de tu mamá. ¿Te gusta eso? Te arrancan de tu entorno, de tu familia, de tu ambiente, de tu cultura, y te llevan a un país donde nunca soñaste estar, con un idioma distinto, con una cultura distinta, con costumbres muy diferentes a la de los hebreos. Y la Biblia dice que, cuando esté leyendo el capítulo 1, que Daniel y sus 3 compañeros fueron llevados a Babilonia. Babilonia era como decir hoy Estados Unidos, así que fueron traídos de Tamaulipas, de Lima, de Colombia, a Washington. ¿Quién los trajo a Babilonia? ¿Quién los trajo a Babilonia? ¿Quién los trajo a Babilonia? No. ¿Quién los trajo a Babilonia? ¿Quién los trajo? Dios. ¿No dice la Biblia que Dios le entregó a Babilonia en manos de Nabucodonosor? Fue Dios, no fue Nabucodonosor. Hermana, hermano, joven que estás aquí, adolescente que me estás escuchando, estás aquí para cumplir el propósito de Dios, no el propósito tuyo. ¿Te gusta eso? ¿Estás aquí para cumplir el propósito de Dios? Fuiste creado para su honra y su gloria. Y estoy aquí para cumplir ese propósito. Cuando lo entendamos, nuestra vida será distinta. Mientras no lo entendamos, estaremos dando palos por la vida, tratando de buscar dónde quiero llegar. Pero cuando leo la palabra, me doy cuenta que Dios tiene un propósito definido para mí. Daniel fue llevado a Babilonia por Dios. No fue Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba cumpliendo la profecía del profeta Jeremías. ¿Recuerdan el profeta Jeremías? Que debía ir a estar en Babilonia por ¿cuántos años? Por 70 años. Así que Daniel le tocó participar en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y te lo quiero decir así despacio. Hermana, hermano, estamos aquí para cumplir el propósito de la profecía bíblica, de la palabra de Dios. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y has venido esta mañana a esta iglesia porque Dios ha querido bendecirte. Inclina tu rostro, hagamos una oración. Señor, te damos gracias. Sé que estás aquí. Muévete libremente entre nosotros, Dios, y graba tu palabra en nuestro corazón. En Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, Daniel fue a Babilonia porque Dios lo llevó a Babilonia. Y ustedes notan algunas cosas muy interesantes, hermanos. El rey, lo primero que hizo, si leen conmigo el versículo 5 dice que el rey le señaló ración para comer, para cada día. Y ustedes saben todo el relato bíblico. Dice el relato bíblico que Daniel no quiso comer de la comida del rey. ¿Por qué Daniel no quiso comer de la comida del rey? ¿Ah? ¿Por qué no quiso comer de la comida del rey? ¿Era inmunda? ¿No era buena para su cuerpo? Hey, los muchachos, hey, niñas, jovencitos, adolescentes, ¿ustedes por qué creen que Daniel no quiso comer de la comida del rey? ¿Por qué? ¿Por la ley de Moisés? ¿Saben? Todas las respuestas que ustedes han dicho son ciertas. Pero ¿saben? Subrayen esa palabra, y señaló el rey. En otras Biblias dice que el rey separó comida para los jóvenes hebreos. Y el versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero ¿saben? Hay una cosa muy interesante en este versículo. La raíz de la palabra es similar a la palabra que usó Dios en Génesis 1:29. Daniel no quiso comer de la comida del rey, no solo porque
podría ser inmunda, era sacrificada a los ídolos, tenían costumbres distintas de sacrificar los animales, sino porque Daniel entendió que el rey estaba señalando comida para ellos, y el único que puede señalar comida para los hijos o para los seres humanos es Dios. Eso es lo que dice Génesis 1:29, y señaló Dios comida para Adán y Eva. Podríamos detenernos en este versículo y decir algunas cosas, pero no es mi tema, hermanos. Lo menciono nomás así de paso. Daniel no solamente decidió no comer la comida del rey porque era inmunda o porque estaba hecha o dedicada a los ídolos, tenían costumbres distintas, sino porque Daniel entendió que el rey Nabucodonosor estaba ocupando el lugar de Dios y no lo hizo. Y dicho sea de paso, hermanos, el único que sabe qué clase de comida necesita el ser humano es Dios, porque Él fue el que se inventó al ser humano. Él lo hizo y Él sabe qué necesitamos. A muchos hermanos no les gusta que uno predique esto en las iglesias. Yo lo sé, en mi iglesia los hermanos se ponen nerviosos cuando hablamos de dos cosas, de dinero y de alimentos. Se ponen nerviosos. Pero los pastores y los líderes de la iglesia estamos para predicar no lo que la iglesia quiere oír, sino lo que la iglesia necesita escuchar. Así que Daniel vio a Nabucodonosor apropiándose de algo que le corresponde al Señor y dijo: no voy a comer esa comida. Y le dijo al chef, ¿verdad? Le dijo: mira, prueba con nosotros 10 días. Danos a comer legumbres y a tomar agua. Hey guys, denos a comer legumbres y a tomar agua. ¿Les gusta eso? A ver, hablo con muchachos de la iglesia, con los niños de la iglesia. ¿Les gusta eso? Legumbres y agua. Oh, pero voy a tomar otra cosa, es mejor. Cuando hacemos el almuerzo en las iglesias, yo me pongo al lado de la hermana que va a repartir la comida ahí, y están los muchachos haciendo fila, y lo que menos quieren comer es ensalada, verduras. No, ellos quieren comer pasta, ellos quieren comer arroz, quieren comer una cantidad de cuestiones. Dios sabía qué clase de comida necesita el ser humano. Génesis 1:29 dice que es: mientras más saludablemente comamos, mejor para nosotros, hermanos. Amén. Mientras más saludablemente comamos, mejor economía vamos a tener. Así que Daniel dijo: no voy a comer eso. A los 10 días, después de que el chef hizo el acuerdo con ellos, ¿cómo estaban los jóvenes hebreos? ¿Cuántas veces mejor que los demás? ¿Cuántas veces mejor que los demás? ¿Cuántas veces? No los escucho. 10 veces mejor que los demás. 10 veces. ¿Ustedes creen eso o eso es una película de la Biblia? ¿Ustedes creen que si estaban 10 veces mejor que los demás? ¿Será que uno comiendo legumbres y comiendo saludablemente está 10 veces mejor que los demás? ¿Ustedes creen eso, hermano? Dice que los halló. Yo me imagino el rostro de Daniel, porque es que comer saludablemente no es estar con un rostro de casi muerto, pálido, que te caes. No, por el contrario, es una persona saludable. Daniel estaba mejor físicamente, intelectualmente estaba mejor, ¿o no? Mejor que los caldeos. Eso quiere decir, hermanos, que si seguimos las indicaciones de Dios, vamos a tener mejor salud física, mental, emocional y espiritualmente. Estamos en una Babilonia moderna, jóvenes. Estamos en un mundo similar o peor que el de Babilonia. Y Dios quiere tener muchachos y muchachas como Daniel, que sean 10 veces mejores que los demás. ¿Somos mejores que los demás? ¿Es la iglesia cabeza y no cola en esta sociedad? ¿Ah? ¿Es la iglesia cabeza? ¿Es la iglesia adventista el séptimo día cabeza en este lugar? ¿Ah? No lo escucho, hermano. Así que Daniel propuso 10 veces mejor, 10 veces mejor. Y el rey hizo otra cosa, les cambió los nombres, ¿verdad que les cambió los nombres? Les puso a Daniel, le puso ¿qué? Belsasar. A otro lo puso ¿qué? Sadrach. A otro lo puso Mesac. Y a otro le puso Abednego, ¿verdad? ¿Les gusta ese nombre? Que me pongan Abednego, por favor. Búscame otro nombre, pero Abednego no, mejor el que tengo, mejor William. Pero Abednego, hijo. Mesac, Sadrach. El más aceptable era Belsasar. Ahora, llamarle a uno por los nombres, ponerle esos nombres caldeos,
era un honor para ellos, era un honor para ellos. Hay un comercial que me gusta por ahí en televisión, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado seguramente, le hacen propaganda a un curso de inglés. Y el tipo decía, antes me llamaba Pedro Fuentes, ahora me llamo Peter Font, ¿me acuerdan? Hermanos, una vez estaba pagando algún lugar, pagando algo en algún lugar, y vino alguien y me dijo, William, y me preguntó, ¿cómo te gusta que te llaman? ¿Bill o William? Y entonces le dije, no, mejor William. Bill Clinton no, mejor William. ¿Cómo creen que se sintió Daniel cuando le cambiaron el nombre? Belsasar, Abednego. Salir por las calles de Villa Park, de Chicago, con el nombre gringo, por usar una expresión, americano, cuando antes te llamabas Gerardo, por decir, o Roberto, que nadie te conoce, pero ahora te llaman un nombre americano. Joseph, escúchenme bien, Daniel no se comió el cuento de los babilonios, él seguía siendo Daniel. Decirle Belsasar era el nombre de un rey, decirle Abednego era el nombre de los dioses de Babilonia, pero los muchachos tenían formación y les cambiaron los nombres, no les interesaban los nombres porque ellos sabían que en el fondo de su corazón eran ¿qué? Hebreos, hijos de Dios. No importa cómo te llames, lo que tienes por dentro es lo que tú vales, es tu carácter, es mi carácter. Bueno, en esa cultura se formaron los muchachos. Usted pasa al capítulo 2 de Daniel, que usted se lo sabe de memoria, el rey tiene un sueño, etc. En el capítulo 3, en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua. ¿Y de qué metal la hizo? De oro. ¿Era la estatua de oro según la profecía? No, la cabeza solamente era de oro, pero el rey Nabucodonosor hizo la estatua ¿de qué? De oro. Y entonces el rey sacó un decreto, ¿verdad? Que sí dijo, bueno, cuando yo toquemos la zampoña, el tamboril, recuerden, toquemos los instrumentos, todos se arrodillan delante de la estatua. Y los 3 jóvenes hebreos, no estaba Daniel ahí, no sabemos dónde estaba, pero aparecían los otros 3. Los jóvenes hebreos dijeron, no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, a ver los muchachos, muchachas, a ver, les voy a preguntar a los muchachos, óyeme tú, te pregunto. Si hubieras estado allá y dicen, mira, vamos a tocar estos instrumentos, por favor arrodíllate. Si no te arrodillas, te metemos el horno de fuego. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras arrodillado? Yo tampoco me hubiera arrodillado. Palabra que no me hubiera arrodillado. ¿Sabes lo que le meten al horno de fuego? ¿Y lo calentaron cuántas veces? 7 veces. Y le llegó al rey la noticia, mira, hay 3 muchachos hebreos, tú los conoces, aquellos que trajiste allá de Israel, no se quieren arrodillar delante de la estatua. ¿Qué hacemos? Y el rey los llamó, le dijo, ay muchachos, yo los quiero, ustedes son muy inteligentes, etcétera, no quiero que se mueran. ¿Por qué no se arrodillan delante? Cuando suene la música, ustedes se arrodillan. Ahora les pregunto, ¿qué problema hay en arrodillarse 2, 3 minutos, hermano? Y los muchachos dijeron, los voy a meter allá. I don't care, no me interesa. ¿Y los metieron? Los metieron. ¿Ustedes creen que es una película que se inventó la Biblia? ¿Eso fue verdad? ¿O sí ocurrió eso? Y la Biblia dice que los que llevaron a los muchachos murieron por el resplandor. A ver, te lo pongo aquí. ¿Qué significaría eso acá? ¿Qué significaría eso aquí en Babilonia, la de hoy? ¿Qué significaría? ¿Qué significaría hoy arrodillarse delante de una estatua? La estatua no es de oro. La estatua es un sistema. La estatua son 1000 cosas que el diablo ha inventado, jóvenes y hermanos. Delante de esa estatua hay muchos que posiblemente nos estemos arrodillando. Y los muchachos hebreos dijeron, no, que se van a morir, no me interesa. Y le dijeron al rey, mira rey, Dios nos puede librar de tu mano y si no nos libra, no nos interesa. Obediencia a toda prueba. Amén, hermanos. Obediencia a toda prueba. Los que los metieron se murieron. Los jóvenes hebreos solo se les quemaban ¿qué? Las ligaduras, lo que los habían atado. Y el rey Nabucodonosor estaba viendo 3. ¿Cuántos estudió? 4. ¿Cuántos? 4. ¿Dónde estaban metidos? En el horno de fuego.
¿Cuántos habían? 4. ¿Quién era el cuarto que estaba ahí? ¿Quién era el cuarto? Dice que él vio a uno semejante al Hijo de los dioses, ¿sí o no? ¿Quién era el cuarto que estaba ahí? Jesús. A ver, pero a ver si me contestan lo que yo quiero, les voy a dar $100, hermano. ¿Quién era el cuarto que estaba ahí? Allá había fuego. ¿Quién era el cuarto que estaba ahí? ¿Quién era el que estaba ahí? Ahí había mucho fuego. ¿Quién era el cuarto que estaba ahí? No, yo sé que estaba Jesús ahí. Yo sé que es Jesús, pero ¿quién es el cuarto que estaba ahí? Había mucho fuego. Ahí estaba el bombero mayor que se llama Jesús, hermanos. El bombero mayor. ¿Les pasó algo a los hebreos? No les pasó nada. Daniel capítulo 5, pasen a Daniel capítulo 5, hermano, porque no quiero alargar más el tema. Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5, el que está gobernando es Belsasar. Vayan conmigo al capítulo 5, leamos los primeros versículos. El rey del Belsasar estaba gobernando, hizo un banquete en presencia de sus 1000 príncipes. Dice que comía o bebía en los vasos sagrados que habían traído ¿de dónde? De Jerusalén. Comía con sus concubinas, departía con sus concubinas. Y mientras ellos bebían, versículo 5, apareció una mano en la pared que escribía. ¿Sí o no? Una mano en la pared que escribía. Y el rey se palideció, ¿verdad? El rey palideció. Y el rey preguntó: no entiendo lo que dice esa escritura. ¿Saben quién apareció en la corte del rey para explicarle qué pasaba? La mamá, la reina. Algunos dicen que Belsasar era el nieto, así que posiblemente era la abuela, pero vamos a poner que era el hijo. Apareció la mamá. Y la mamá, según el relato, lean conmigo, ustedes lo van, yo se los cuento más, ustedes lo pueden ir ahí leyendo, ¿verdad? La mamá le dijo: solo hay una persona que te puede descifrar la escritura en la pared. Y se llama, lean conmigo, hermanos, versículo 10. Y la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y le dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló luz en él, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó sobre jefe de todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos. El versículo 12, y luego dice: este es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿De quién habló la reina? De Daniel. Daniel, jóvenes, Daniel, hermanos, había marcado un principio, había llegado a Babilonia. Y por sus respuestas y por su actitud y por su conducta y su obediencia, Daniel había dicho a Washington, por decir algo, había dicho a la capital, le ha dicho al imperio: aquí hay hombres dispuestos a representar al Dios del cielo. Y cuando vino el momento, ¿a quién buscó el rey o la reina? A Daniel. Qué grato es que nos busquen. Qué grato es que nos busquen, porque saben que nosotros sabemos algo que ellos no saben. Que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y el rey dijo a Daniel, miren cómo el rey le habla a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo llamó el rey a Daniel? ¿Cómo lo llamó, Gerardo? Esclavo. ¿Era Daniel un esclavo? No. No era un esclavo Daniel. Pero él le estaba sacando ¿qué? Su pasado, ¿verdad que sí? Tú eres el hispano que trajo a mi papá de allá. Tú eres el hispanito que mi papá trajo de allá. En otras palabras, está diciendo: yo sigo siendo el rey. Ahora miren cómo lo llamó Daniel. ¿Cómo se llamaba Daniel? Belsasar. ¿Por qué no lo llamó Belsasar? Porque Belsasar tenía miedo de llamar ¿a quién? A Belsasar. El rey Belsasar le daba miedo llamar a Daniel, que era un inmigrante. Tenía miedo de decirle que él era ¿qué? Belsasar.
Y le dijo, ¿eres tú, Daniel? El esclavo que mi papá trajo. ¿Cuál mi papá? Dios trajo. Y Dios lo trajo a Babilonia para bendecir a Babilonia. Dios lo trajo a Babilonia para bendecir a Israel a través de Babilonia. Pero él estaba pensando que lo había traído el papá. Mi papá te trajo de allá. ¿Olvidaste, Belsasar? No lo trajo tu papá, lo trajo Dios. Y otra cosa, Belsasar, él no es esclavo. Él es, Belsasar, uno de los sátrapas o de los gobernadores que tu papá puso en Babilonia. Versículo 14, y ahí vamos a dejar el sermón en esta mañana. Yo he oído, dice el rey, de ti 4 cosas. Y quiero que anoten estas 4 cosas o las subrayen en su Biblia, hermanos. Espero que no se les olviden estas 4 cosas. Yo he oído de ti, número 1, que el Espíritu de los dioses santos está en ti. 2, que en ti se halló luz. 3, que tienes entendimiento y tienes mayor sabiduría. 4 cosas, hermano. Número 1, el Espíritu de Dios estaba en Daniel. Hermanos, el Espíritu Santo es el que hace la diferencia entre nosotros. No es la tecnología. Hey, guys, no es la tecnología. No es el carro que tengo. Dios no te va a preguntar qué carro tuviste. Te va a preguntar qué hiciste con tu carro. No te va a preguntar en dónde vivías, qué casa tenías, sino qué hiciste con tu casa. No es lo que tengo, es lo que soy por la gracia y el poder del Señor Jesucristo, hermanos. Es Dios el que hace la diferencia en nosotros. Como diría alguien, Jesús y yo somos mayoría. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Si no tengo a Jesús, seré un miserable, no tengo nada. ¿Recuerdan a David? ¿Recuerdan a David? Una vez que el rey Saúl estaba buscando a alguien que tocara el arpa. Entonces uno de los siervos de Saúl le dice, conozco a un hombre, conozco a un muchacho valiente, hermoso de parecer, le dice, hermoso de parecer, fuerte, sabe entrar y salir. Pongámoslo aquí en palabras de nosotros acá, ¿verdad? Conozco a un muchacho que maneja el iPad, que maneja la tecnología, que es experto en finanzas, que es experto en economía, que es experto en lo que tú quieras. Pero le dijo una cosa el siervo a Saúl, le dijo, y el Espíritu de Jehová está con él. Dios hace la diferencia. Amén, hermanos. Dios hace la diferencia. No importa cuánto sepas, cuánto tengas, si el Espíritu Santo no está en ti y no está en mí, pura hojarasca, puro vacío. Jóvenes, Dios hace la diferencia. ¿Hace Dios la diferencia en ti? ¿Está Dios contigo? ¿Estás tú con el Señor? Dios hace la diferencia. Número 2, el rey le dijo a Daniel, tú tienes luz. ¿Tú tienes qué? Luz. Daniel tenía la revelación de Dios. ¿Tenía la revelación de Dios? Sí. ¿Nosotros también? Tenemos un mensaje extraordinario, hermanos. Tenemos un mensaje poderoso. ¿Sí les parece? Tenemos un mensaje poderoso. Somos un movimiento profético. Esta iglesia adventista se la inventó Dios, no Elena White, no José Bey, no Irán Exxon, no Guillermo Miller, no Jaime Quay. ¿Se la inventó quién? Dios. No nos confundamos, hermanos, no nos confundamos. Esta iglesia es muy distinta a la iglesia católica y muy distinta a cualquier iglesia evangélica. Algunos quieren volver evangélica a la iglesia adventista. Hay algunos predicadores por ahí que quieren volver más evangélica a esta iglesia. No se molesten conmigo, pero en algunas iglesias, algunos piensan que si hablamos de Elena White o hablamos del Espíritu de la bendición. Una vez me dijo alguien, ¿por qué no predican menos del sábado, pastor? No predique tanto del sábado, ni del estado de los muertos, ni del santuario, ni del juicio, ni del mensaje de los 3 ángeles.
Y yo le dije, entonces búscate una iglesia evangélica, porque esta es la iglesia adventista del séptimo día. Te equivocaste de iglesia. Dios levantó esta iglesia, por eso Dios nos ha dado luz, hermanos. Pero cuando tenemos luz, tenemos mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, a mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayor condenación. Y si la luz que tenemos, jóvenes y hermanos, si la luz que tenemos se convierte en tinieblas, ¿qué será de los que tienen gran tiniebla? El mundo está esperando por nosotros porque tenemos una luz, un mensaje extraordinario. Y yo a veces le digo a los jóvenes en mis iglesias, tenemos una iglesia rara. ¿Verdad que tenemos una iglesia rara? Hey guys, ¿no es una iglesia rara la iglesia adventista? ¿No es una iglesia rara? No. Mire, todos guardan el domingo, nosotros guardamos el sábado. Cuando estudiaba en el seminario bautista, Walter, no sé si a ti te pasó, pero me pasó en algunas clases, cada seminario bautista, y todos se presentaban, fulano de la iglesia metodista, fulano, luterano, fulano, no sé qué, y cuando me preguntaban a mí, decía, adventista, todos me miraban, iglesia adventista. Tenemos una iglesia con doctrinas raras. El juicio, una doctrina rara, ¿no les parece? El juicio, una doctrina rara. Y está siendo cuestionada ahora, incluso por algunos adventistas, siendo cuestionada la doctrina del juicio, ¿verdad? El santuario, el mensaje de los tres ángeles. Casi no hablamos del mensaje de los tres ángeles. La razón de ser de esta iglesia es Apocalipsis 10 y Daniel 8:14, el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Y nuestras iglesias necesitan oír más de eso, oír más de eso. Pero no, algunos quieren que les prediquemos solo sobre la gracia, sobre el amor, la fe, y eso es parte del paquete. Jesucristo vino lleno de gracia, pero vino lleno también de ¿qué? De verdad. Muy bueno, extraordinario hablar que Cristo es el Salvador, pero Cristo es mi Señor también. ¿Les gusta eso? Él es mi Salvador, gloria a Dios, pero Él es mi Señor, porque si Él es mi Señor, yo soy ¿qué? El siervo del Señor. Tenemos luz. A veces tenemos una iglesia rara, doctrinas raras, gente rara. Y cuando pienso en gente rara, entonces me acuerdo de Elías. Este Elías era un tipo raro, ¿sí o no? Era un tipo raro, Elías. Tipo rarísimo, ¿no? Tipo raro. Saben, somos un símbolo de Elías, dice Malaquías, ¿verdad? Somos un símbolo de Elías y un símbolo de Juan. Ser adventista, hermano, no es una religión. Ser adventista es un estilo de vida. Graben esa declaración. Ser adventista no es una religión, es un estilo de vida. Comemos, nos vestimos, actuamos, hacemos todo como adventistas del séptimo día. Como diría un mexicano, el perico es verde donde lo pongan. El ser adventista no es una religión, es un estilo de vida que rompe con esta cultura posmoderna. Esta cultura posmoderna, la característica de esta cultura en la que estamos viviendo, todos los jovencitos nacidos después del 2000 para acá, todos los que nacieron del 2000 para acá, dicen los psicólogos, pertenecen a la generación milenio. ¿Han oído eso? La generación milenio, ¿ok? La generación milenio. Esta cultura posmoderna, el posmodernismo está caracterizado por una cosa: no me importa si es blanco o es negro, dime si sirve para algo. Esa es la cultura posmoderna. A veces me encuentro con un muchacho, ¿verdad? Que se pone un pantalón todo larguísimo, con el tiro bien por acá, larguísimo, y a veces los veo por ahí, los conozco, somos amigos, y los molesto cómo caminan y cómo se mueven. Y yo le dije por ahí, hey, no te veo bien. Y me dice, I don't care, no me interesa si no me ves bien. ¿Sabe qué me dijo? Me gusta, me gusta. Y cuando usted le presenta la doctrina a esta cultura posmoderna y dice, sábado, la gente le gusta, ¿es para qué sirve? Si sirve para algo, no importa que sea negro, blanco, transparente, lo importante es que de qué sirve, si me sirve. Esta cultura posmoderna. Tenemos luz, hermanos, tenemos un mensaje maravilloso que el mundo necesita leer, el mundo necesita oír. Tenemos no una religión, un estilo de vida. Dios nos ha dado principios y valores, ¿verdad que sí, jóvenes? Jóvenes, principios y valores.
Sirena es una jovencita en la iglesia de Indianápolis, muy simpática ella, como unos 14 años. Ahora tiene unos 17 años. Pero que tenía 14 años, Sirena llegaba a la iglesia en Indianápolis y yo le decía, Sirena, ¿cómo estás, Sirena? Bien, pastor, me decía. Le digo, ¿y cómo está la escuela? Bien, pastor. ¿Y cómo están los tiburones a tu alrededor? ¿Cómo están los tiburones a tu alrededor? Ella sabía lo que le estaba diciendo. Y dijo, pastor, en las muchas cosas que me decía, me preguntan mis compañeras si soy virgen. Y le digo que sí y se ríen de mí. Los jóvenes y las muchachas y los hermanos y las mujeres como Daniel tenemos valores y principios. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Tengo temor por nuestros jóvenes de iglesia. Las estadísticas dicen, si tienen la oportunidad de meterse a ese website que se llama Pew Research, Pew, informaciones asombrosas. Las estadísticas dicen que entre el 40 y el 50% de los jóvenes que pertenecen a alguna iglesia evangélica en Norteamérica, cuando cumplan 23 años, abandonarán esta iglesia. El 50%. Porque el secularismo ha invadido nuestra iglesia, hermano. La secularización. Se minimizan los valores y los principios. Me gustó cómo cantan, Gerardo, excelente, como lo hacen. Vino un amigo de Florida y me estaba diciendo, hey, hacía rato no lo veía él. Me decía, tenemos una iglesia nice. Me decía, tenemos una iglesia nice allá. Oh, sí. ¿Cómo es tu iglesia? Le digo, ¿cómo es tu iglesia? Y me dice, no, mira, tenemos una orquesta, tocamos y cantamos. Y yo le digo, y entonces me dice, tenemos un pastor a todo dar. Y le digo, y me cuenta más y me dice, mira, hay un muchacho, un chamaco, me dice que toca la batería, pero no podemos, ojalá lo escuchara, William, toca con el alma, me dice mi amigo, me toca con el alma. Yo le digo, ok. Y entonces me dice, pero no viene por la mañana a la iglesia porque trabaja el sábado en la mañana, pero viene en la tarde, a las 4 de la tarde, hacemos un concierto, alabamos al Señor, desciende el Espíritu Santo. Y yo le digo, dije, mira, esa iglesia no es adventista del séptimo día. ¿Duro eso? Duro eso. Hermanos, algunos piensan que para ganar a la gente tenemos que minimizar los valores y los principios. ¿Tenemos luz? ¿Tenemos luz, jóvenes? ¿Tenemos luz, hermanos? Cuando era niño, mi papá me regaló una Biblia. Y nos tocaba tomar un bus de mi casa a la iglesia, como unos 40 minutos. Así que, óyeme, para ti, adolescente, mi papá me decía, William, toma tu Biblia. Y me regaló una Biblia grandísima. Así que me tocaba coger la Biblia bajo el brazo. Y teníamos que tomar el bus. Del trayecto de mi casa al bus, había como unas 2 cuadras. Y pasaba por la casa de una amiguita mía, una güerita, dicen los mexicanos. Y cada vez que pasaba con la Biblia bajo el brazo, ella me decía, adiós evangélico, me decía. Ustedes no saben cómo me sentía yo, hermano. Yo la miraba nomás y pasó varios sábados. Dije, yo no me la aguanto más. Entonces busqué una bolsita plástica, metí mi Biblia en la bolsita plástica, hermano, ¿verdad? Y me preparo para salir a la iglesia. Y cuando voy llegando a la puerta, mi papá me dice, ¿qué llevas ahí? Y le digo, la Biblia. Y dice, ¿por qué la llevas envuelta? Y le digo, papi, es que esta muchacha me dice evangélico. Y me dice, saca la Biblia de la bolsa. Papá, saca la Biblia de la bolsa. Pues saqué la Biblia de la bolsa y me pongo mi Biblia aquí y voy pasando. Yo les digo, ¿a qué hora se aparece? Voy pasando y sale la muchacha y me dice, adiós evangélico. Hoy no te van a decir evangélico. Hoy
hoy no se burlan de ti porque ni cargamos la Biblia. Bueno, algunos vienen con la Biblia en el iPad, ¿sí o no? O en el teléfono tenemos la Biblia. Y ya que hablo de la Biblia, yo no sé aquí si, doctor Roberto, Gerardo, si es como en algunas de las iglesias donde he estado. Tengo una lucha con mi iglesia ya, porque los muchachos vienen a la iglesia a textear. Aquí no, gloria a Dios. Es una iglesia distinta, hermanos. Saben, tuve la oportunidad el año pasado de estar en Israel. Fui a visitar a mi hija y me sorprendí. Fui a un culto en una sinagoga. No filmé, no tomé fotos porque era prohibido. Así que fui a una sinagoga. Me tocó ponerme la kipa, el gorrito ese aquí. Los varones, las mujeres van al segundo piso, los varones vamos abajo. ¿Sabe cuánto dura el culto? 2 horas y media dura el culto. Pero el culto allá no hay cantos, allá no hay servicio de canto, ni bienvenida, ni nada. 2 horas y media leyendo la Torá, leyendo el Pentateuco. 2 horas y media. Y el viejito pastor, el rabino que lee la Torá, está en un púlpito, en una mesa así, y ponen la Torá ahí. El tipo comienza a leer, hermano. Yo me estuve 2 horas ahí, 2 horas y media comienza a leer. Y lee, hermano, y lee. Y al frente mío había una niña como él, había unos niños como ellos, ¿verdad? Ahí sentados. Hey, guys, escuchen, esto es para ustedes. Y estaban allí y leyendo la Torá. Yo decía, ¿a qué hora se cansarán estos muchachos de escuchar a este viejito leyendo ese libro? ¿A qué hora se cansarán? Voy a esperar que saquen el iPad para ponerse a textear. No, 2 horas y media ellos lean la Torá. Y yo los miraba y yo decía, lean, y leían la Torá, y leían la Torá, y leían la Torá. 2 horas y media. Estos se han comido esa verdad. Necesitamos una iglesia donde los jóvenes se coman esta verdad, que crean que esta palabra y que esta iglesia tiene un mensaje que el mundo necesita ver a través de nosotros y oír a través de nuestra predicación o nuestros estudios bíblicos. Somos una iglesia rara. Tenemos mucha luz. Amén, hermanos. Tenemos mensajes especiales. ¿Verdad que sí? Tenemos mensajes especiales. No nos dejemos confundir por la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Si nos juntamos con los lobos, pues convirtámoslos en ovejas, no en que nos acostumbremos a los lobos. Tenemos luz. Tengo un amigo pastor de una congregación evangélica, es mexicoamericano, se llama Jesse. Lo conocí en un mall. Fui a mirar, en algún momento miraba un reloj y mientras miraba el reloj se acercó y me habló en inglés, y él notó que yo no hablaba tanto inglés, y entonces me habló en español y charlamos un rato. Nos hicimos amigos. Él es de Guadalajara. Nos hicimos amigos con Jesse. Bueno, como a los 2, 3 meses pasé otra vez por allí y Jesse me dice, William, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, sí, yo soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? Iglesia Adventista del Séptimo día. ¿Iglesia qué? Adventista del Séptimo día. ¿Y esa iglesia qué es? Le conté un poquito. Nos hicimos amigos. Le resumo la historia, hermanos. Tienen dinero esta gente. Me invitó a Washington en alguna ocasión a una reunión que había de su iglesia. Quería que conociera su iglesia. Fui a Washington, me pagó el pasaje, el hotel. Tienen dinero esa organización. Un día X, Jesse me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? Él me dice, reverendo, ¿qué estás haciendo? Y le digo yo, estoy por aquí. Me dice, ¿por qué no vienes? Quiero desayunar contigo. Quiero platicar un rato, quiero comentar alguna cosa. Así que me fui a desayunar con Jesse. Nos sentamos y me está contando que está preocupado por su salud. Tiene el colesterol en 280, algo más, algo así parecido. Tiene los triglicéridos altos. Tiene una cantidad de problemas de salud. Y entonces viene el mesero y le dice, tráeme 3 huevos revueltos, por favor. Tráeme no sé qué, tráeme bacon, y le trajo, Yo lo estoy mirando. Luego le digo, tráeme un jugo de naranja, tráeme esto y esto y esto, le digo yo. Y me dice, reverendo, ¿usted quiere orar por la comida? ¿Usted quiere orar? Y yo lo miro nomás así, le digo, no tengo confianza con él. Y le digo, Jesse, yo voy a orar por la comida mía, por la tuya no. Porque Dios no va a bendecir una comida que te va a aumentar tus triglicéridos y el colesterol. No, el tipo llamó al mesero y le dijo, hey mesero, cámbiame esto, cámbiame. Jesse no es adventista, pero Jesse come saludablemente. ¿Tenemos luz, hermanos?
Hey, jóvenes, ¿tenemos luz? Jóvenes, ustedes tienen luz, alumbren donde están. Alumbren su vecindario, su trabajo, su escuela. No permitan que las tinieblas nos abracen y nos conviertan en tinieblas. Convirtamos las tinieblas en luz, porque tenemos luz. Tenemos un mensaje profético que Dios nos dio y tenemos que alumbrar este planeta. El mundo está esperando por la iglesia adventista del séptimo día. Amén, hermanos. Está esperando por esta iglesia. Número 3, el rey le dijo a Daniel: sé que tienes entendimiento. El entendimiento que Daniel tenía procedía ¿de quién? De Dios. Hey, guys, el entendimiento que Daniel tenía procedía de Dios. Daniel era un siervo del Dios Altísimo. Era un embajador del soberano del universo. Era un auténtico discípulo, no miembro de iglesia. Hay una diferencia entre discípulo y miembro de iglesia, ¿sí que no? Hay una diferencia. El miembro viene cuando quiere, diezma cuando quiere, participa cuando quiere. El discípulo está comprometido 100%. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Daniel era un discípulo, un instrumento de Dios. Dios lo dotó con el don profético, le dio revelaciones proféticas para su época, para la época de Daniel, para hoy y para el futuro. Estamos esperando que se cumplan revelaciones que Dios hizo a través de Daniel. En la pared apareció una mano, ¿verdad que sí? Y la mano escribió la palabra, esa mano escribió 4 palabras. Quiero que noten esas 4 palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, 4 palabras. Si usted lee bien, usted se va a dar cuenta que Daniel explicó cada palabra con 4 palabras. Esas 4 palabras las explicó con 4 palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, contó Dios tu reino. 4 palabras. Mene, mene, le ha puesto fin. Tekel, pesado fuiste en balanza. Pérez, tu reino está roto. Explicó las 4 palabras con 4 palabras. Y cuando uno lee eso dice: ¿y por qué Daniel interpretó así? ¿Por qué Dios le dio el mensaje al rey? Porque Dios le estaba dando un mensaje al rey en clave. Y Dios usó el mensaje en clave para traer a Daniel a la escena profética. Lo trajo allí. ¿Quién podía descifrar la profecía? Daniel. Porque ¿quién la había dado? Dios. Y cuando el rey Daniel le explicó al rey las 4 palabras con 4 definiciones, el rey entendió un mensaje. Ustedes saben que el número 4 en la Biblia significa universalidad. El número 4 significa universalidad. Lo que Dios le estaba diciendo al rey a través de Daniel era que su reino había llegado a su fin. Se terminó Babilonia. Cuando el rey escuchó a Daniel hablando eso, por eso el mensaje de esta mañana titula: ¿cuál es tu precio, hermanos? ¿Cuál es tu precio? Cuando el rey escuchó el mensaje de Daniel, el rey estaba temblando. Lean conmigo, hermanos. Versículo 16. Yo sé que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puede leer esta escritura y darme su interpretación, dice: serás vestido serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. ¿Qué estaba queriendo hacer Belsasar con Belsasar? Comprarlo. Pero Daniel no estaba para venderse, estaba para aprender el mensaje de Dios. Así el rey se molestara, se enojara, Daniel iba a decir la verdad al rey: tu reino llegó al fin. Y luego usted ve el versículo 18, el 17. Daniel respondió, le dijo: tus dones sean para ti, da tu recompensa a otros. En otras palabras, te equivocaste, rey, no me vendo. ¿Cuál es tu precio, hermano? Hermana, ¿cuál es tu precio? ¿Ah? ¿Nos vendemos fácilmente? Yo le pregunto a los jóvenes en mi iglesia: ¿le dices a los demás jóvenes que están contigo que eres adventista el séptimo día? ¿O le da pena? ¿Te daría pena decirle a tu amigo que eres adventista el séptimo día? ¿O a la amiguita tuya que eres adventista del séptimo día? Espero que no.
El rey quiso comprar a Daniel. Y Daniel le dijo, no me interesa tu dinero. Ofrécele eso a otros. En otras palabras, Daniel le dijo, tu reino llegó al fin. Tu reino está liquidado. Esa es la traducción en español. Tu reino está en liquidación. Está en clearance. ¿Ok? Tu reino está liquidado. Y la última declaración con la cual quiero terminar, hermanos, es la que dice el versículo 14 al final. En ti hay mayor sabiduría. ¿Tenía Daniel sabiduría? Jóvenes, no confundan inteligencia con sabiduría. Inteligencia no es sabiduría. Tenemos muchos inteligentes, pero pocos sabios. El Señor espera que tengamos sabiduría. Versículo Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hey, escuchen, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Si alguien quiere ser sabio, es aquel que está dispuesto a seguir al Señor. Ese es sabio. El rey le ofreció a Daniel cosas. Lo que le estaba pidiendo era que se vendiera, que le cambiara la profecía, que le cambiara el oráculo. Eso es lo que le estaba diciendo. Cámbiame la declaración, no me la digas así. Y Daniel se la dijo así como es. Y esa misma noche el rey Belsasar, ¿qué? Fue muerto. Y Babilonia pasó a mano de ¿qué? De los medos y de los persas. ¿Se cumplió la profecía? Se cumplió la profecía. Hermanos, todo esto que usted ve ahora, todo esto que usted ve, ¿verdad? Usted ve que Venezuela, usted ve que Rusia, usted ve que Crimea, ¿verdad? Usted ve que Ucrania y Estados Unidos y Alemania, y a usted le parece, ¿verdad? Que nos parece como si el mal se tragara el bien, ¿verdad que sí? Nos parece como si el mal se tragara el bien, como si el equipo de Dios estuviera perdiendo 1-0 con el equipo de Satanás, ¿verdad que sí? Parece que el equipo de Dios está perdiendo porque el mal se traga, el mal se traga el bien. Pero no por mucho tiempo. Como en el equipo de fútbol, Jesucristo, el jugador estrella con el número 10, entrará para jugar los últimos minutos del partido, anotará el gol del empate 1-1 y hará el gol del 2-1 y el Señor ganará el partido entre el bien y el mal. ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu precio? ¿Por qué nos vendemos? ¿Por qué nos vendemos? Yo le digo a los muchachos de mi iglesia, a las jóvenes en la iglesia y a todos, hermanos, les pongo ejemplos así, le digo, hey guys, una mujer, un hombre, un beso, un minuto de descuido, un hijo. Un hombre, una mujer, un beso, un minuto de descuido, un hijo. A veces los jóvenes, hablaba con una jovencita que conocí hace como unos 12 años, un poquito más. Ella creció, tiene 19 años, Evelyn, y tiene 19 años y la mamá me llama y dice, pastor, ¿por qué no me ayudas? Mira, mi hija se me está saliendo del carril, ¿por qué no me ayudas? Y yo la llamo y le digo, ¿qué te pasa, peladita? Así eran los colombianos, ¿qué te pasa, chamaca? Y me dice, ya cumplí 19 años, pastor, tengo 19 años, quiero ser libre. ¿Y para qué quieres ser libre? Para hacer lo que quiera, me dice. Y le digo, ok. Se consiguió un novio y llegaba a la hora que quería porque como tenía más de 18 años. Y como habla bien inglés, se consiguió un trabajito por allá, ¿verdad? Y se ganó unos pesitos y la platica la hizo pensar que ya era dueña de sí misma y quiso comprarse un carrito, bueno, 1000 cosas por ahí. Y un día no vino a la casa, 2 días no vino y la mamá preocupada y le dije, bueno, pues anda a buscarla, llama a la policía, a ver qué puede hacer. Y un día buscó por internet, por el Facebook. Tengan cuidado con el Facebook, hermanos. Es bueno y es malo. Y esta peladita, esta niña, que quiere ser libre, estamos en Estados Unidos, freedom, quiero la libertad. Se hizo novia de un muchacho. La mamá habló con el muchacho, porque ya se quedaba en la casa del muchacho y el muchacho le dijo, ella es la que me sigue.
yo tengo novia, ella es la que me sigue. Y la mamá me cuenta eso y vengo yo y le digo, óyeme, entiende, él tiene novia, no quiere nada contigo, no quiere nada contigo. Pero la muchachita parece de Pénjamo, ¿verdad? O quién sabe de qué parte será, ¿verdad? Por aquí no tiene neuronas acá y yo quiero vivir la vida. Bueno, terminó embarazada. El tipo no la quiere, pero terminó embarazada. Y le dije, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu precio? ¿Por qué nos vendemos? ¿Por cuánto nos queremos vender? Un ratico de felicidad, una eternidad de recuerdos tristes y trágicos. ¿Cuál es tu precio, hermana, hermano? ¿Cuál es tu precio? Vivir con sabiduría es seguir las indicaciones de Dios, hermanos. Eres lo más importante para Dios, amén. Somos lo más valioso para Dios, como dice el pastor Bullón. Somos lo más importante para Dios. Vivir con sabiduría en esta cultura y en este país, hermanos, es seguir las indicaciones de Dios. Daniel reprende al rey y le dice, tu dinero es para ti, no es para mí. Pero no quiero terminar mi sermón, hermanos, sin decir algo que marcó la vida de Daniel. Sus padres fueron el fundamento de la vida de Daniel. Los padres representamos a Dios en el hogar, amén, hermanos. Los padres habían cumplido con su responsabilidad de criar un hijo para el servicio y la gloria de Dios. ¿Habían cumplido con eso? Sí, habían cumplido con eso. A su debido tiempo Dios usó a Daniel como su embajador en Babilonia, pero porque mamá y papá lo habían educado allá. Habían puesto los valores en él. Miren esta cita de la sierva del Señor, hermano. Está el asomé de conducción del niño, página 152. Los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Página 152 de conducción del niño. Lo habían educado en estricta ¿qué? Temperancia. Cuando llegó a Babilonia, ¿lo descrestó la comida de Babilonia? ¿Los olores de Babilonia le despertó el interés? Porque había sido formado ¿en qué? En estricta temperancia. Cuando estuvimos en Indianápolis, nos íbamos con los hermanos a comer los sábados en la noche y los domingos en la mañana, iba a almorzar y me daba risa y preocupación porque los que escogían el menú eran los niños. Llegaban al restaurante, papi, me quiero comer esto, me quiero comer esto, me quiero comer esto, me quiero comer esto. Y yo le decía, algunos terminaron odiándome, entre comillas, odiándome, porque les, no, digo yo, odiando es una exageración. Los que deciden que se come en la casa el papá y la mamá, no los hijos. Los que deciden que se come en la casa es el papá y la mamá y no los hijos. Si en tu casa pasa lo contrario, usted tiene que revisar su papel de papá y mamá. En la casa se ve lo que el papá y la mamá quieren o no. Se escucha lo que la mamá y el papá quieren, no lo que los hijos quieren. A los muchachos no les gusta que uno les predique de estas cosas, ¿verdad que sí? Bueno, si aguantan, hermanos, los muchachos tienen que aguantar, porque ¿qué vamos a hacer? Es lo mejor para ellos. Los que compran la comida es papá y mamá. Dice la sierva del Señor que los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Le habían enseñado que debía obedecer las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que sus hábitos de comer y beber ejercían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable delante de Dios por sus actitudes, porque las poseía como un don de Dios y por ningún motivo debía empequeñecerlas o invalidarlas. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó por una prueba que debía familiarizarlo con la grandeza de la corte, con la hipocresía y el paganismo. En verdad era una extraña escuela para capacitarlo para la vida de sobriedad, trabajo, fidelidad. Y sin embargo, vivió sin corromperse por la atmósfera del mal con el cual estaba rodeado. Cuesta una lucha continua
estar siempre alerta para resistir al mal. Pero hermanos jóvenes, vale la pena obtener una victoria, dice la sierva del Señor, una victoria tras la otra sobre el yo y las potestades de las tinieblas. Y si los jóvenes son probados tal como lo fue Daniel, qué honor reflejarán para Dios por su firme adhesión a lo recto. Consejos para los maestros, página 354. Dios está esperando por una iglesia así aquí en Vilapar. Los invito, padres, líderes de iglesia, jóvenes y adolescentes de esta iglesia. Estamos en una Babilonia mística, la Babilonia espiritual de hoy, terrible, más terrible que la Babilonia de esa época. No tenemos imágenes, no hay una estatua que adorar, no hay un rey Belsasar, hay un sistema que el diablo se inventó. Y en ese sistema vivimos nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos principios y valores que Dios nos ha entregado a esta iglesia, más que a ninguna otra iglesia. Más que a ninguna otra iglesia. Amén, hermanos. Más que a ninguna otra iglesia. No somos evangélicos, no somos católicos, los apreciamos, pero tenemos un mensaje para esta hora. Y es tiempo de predicar ese mensaje, vivir ese mensaje. Iglesias formadas en esa dirección, hogares formados en ese estilo, para que cuando sea el momento, nuestros jóvenes, nuestros adultos y todos podamos representar al Dios del cielo como lo hizo Daniel. Pregunto para terminar, ¿cuántos padres de los que están acá queremos hacer nuestro trabajo como lo hicieron los padres de Daniel? ¿Quiere levantar su mano? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cuántos muchachos y muchachas quieren ser como Daniel? A ver, ¿quieren ser como Daniel? Hey guys, listen to me. ¿Quieren ser como Daniel? ¿Les gusta Daniel? Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias, Roberto, por invitarme. Gracias, Gerardo. Que Dios bendiga a esta iglesia y que el Señor nos capacite para la hora que estamos viviendo. Amén. Muchas gracias, Pastor William. Yo creo que no hay nada más que agregar. Dios nos ha hablado en esta mañana, hermanos. Vamos a terminar nuestro culto de esta mañana entonando las estrofas del himno número 269. Puestos de pie, por favor. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia que esa sin fin. Aunque sé ser rey de cualquier nación, lo prefiero a mi Cristo y me doy al mundo a desear. No quiero aplausos del mundo falar, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana su faz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Vamos todos. Antes que de cualquier nación y en pecado gobernar,
sublime amor. Mi Cristo es más dulce aunque la miel. A mi alma da el Señor. Yo quiero a mi serme fiel. Todos, aunque sea de cualquier nación y pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo ha de Oremos. Señor, sabemos que estás acá. Viniste primero que nosotros. Te agradecemos por la escuela sabática. Te agradecemos por abrir tu palabra. Señor, te damos gracias por Daniel, pero te damos muchas gracias por sus padres. Señor, nos toca vivir en la Babilonia mística de hoy. Bendice cada mamá y cada papá para que hagamos el trabajo que es necesario hacer con nuestros hijos. Pero bendícelos a ellos también, para que ellos se dejen orientar, disciplinar, educar. Y cuando llegue el momento, tú los vas a usar poderosamente, Señor. Señor, no sabemos cuándo vienes, pero si te demoras por venir, que nuestros hijos te representen dignamente. Que las estadísticas que hay sobre el abandono de los jóvenes de nuestras iglesias se rompa, porque nuestros hijos y nuestros padres estamos dispuestos a pagar el precio. Señor, bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice a sus líderes, bendice a cada mamá y cada papá, cada jovencito, cada niña, cada adolescente, porque tenemos un mensaje extraordinario que compartir y que vivir. Señor, salimos de este lugar con la frente en alto, porque nos has llamado para esta hora. Y estamos seguros que nos vas a acompañar, porque tú harás la diferencia en nosotros, tal como lo hiciste con Daniel. Derrama tu paz en cada uno de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.